Fernando Young tiene muchísimas herramientas como terapeuta para ayudar al ser en lo individual o a las familias o a las empresas para hacer procesos de transformación para ayudarnos a convertir en la mejor versión de nosotros mismos. Y hoy está con nosotros para hablar sobre el tema Bajo la sombra de la depresión. Fer, buenas tardes, bienvenido a la radio. ¿Qué tal, Carol? Muy buenas tardes. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Hoy vamos a hablar del tema de la depresión. Es la causa mayor en el mundo de incapacidad en las personas. Estamos hablando de que posiblemente millones y millones de personas la están padeciendo. Solo vemos el caso también que es la causa principal de suicidio también. Y cuando estamos hablando que en nuestro país, hasta donde se sabe, tenemos aproximadamente, el año pasado tuvimos aproximadamente 600 suicidios, de los que sabemos, porque también de una manera oculta sabemos que muchas personas que se alcoholizan y manejan a grandes velocidades, en el fondo tienen ganas de matarse y al final de cuentas logran su objetivo. Están en las estadísticas de accidente. Así es, muerte por accidente. Pero no aparecen como suicidios. Otra cosa, ver que es algo que familiarmente da vergüenza decir: mi hijo, mi marido, mi nieto, mi esposo, mi abuelo se suicidó. Así es, hay un estigma social. Claro, falleció, es lo que decimos. Y yo creo que ese dato que estás dando, esos 600, es una subestadística de lo que realmente está pasando. Como cuando hablamos de problemas a nivel de violaciones y cosas por el estilo, que no tenemos fehacientemente los datos más confiables. Y a nivel de depresión, estamos hablando de que la Organización Mundial de la Salud dice de que por lo menos todos los adultos, por lo menos el 15% de la población mundial está padeciendo de depresión, ¿sí? De depresión severa. Ahora bien, si vamos y como hoy vamos a hablar de los distintos tipos de depresión, ¿qué pasa con aquellas depresión? Porque hay una depresión que se llama distimia, que vamos a hablar más detenidamente, pero esas depresiones que son leves, donde tal vez tú no estás tirada en cama y no perdiste tu trabajo y no te pasas llorando, pero aquellas depresiones donde no tienes ganas de trabajar, ya no tienes motivación, estás irritable, te aíslas de la gente, pues eso también, imagínate cuánto te incapacita, cuánto disminuye tu capacidad de conectarte con tus hijos, con tu pareja o de hacer un emprendimiento de algún proyecto. Pues absolutamente no tienes energía, es como que estuvieras baja de gasolina, es como que tienes el cuarto de gasolina y quieres llegar a Tikal, o sea, te vas a quedar aquí sin mucho en el progreso, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Esta situación, esta condición psicológica, afectiva y orgánica, porque vamos a hablar de que tiene diferentes causas la depresión, pero que afecta sobre todo al plano afectivo, y donde lo vemos muy claramente. Incluso, Carol, a veces venimos y hasta minimizamos, ¿no? Porque le preguntas tú a alguien: mira, ¿y vos por qué estás así tan cabizbajo? Es que tengo la depre. Y lo hablamos así de muy manera rutinaria. Incluso a veces lo hablamos, Carol, de tal vez ahora ya no tanto, pero hace un par de años yo escuchaba a mucha gente que llegaba a la clínica y me decía: fíjese que tengo bipolaridad. Diagnosticados por ellos mismos. Ellos mismos creían que era bipolaridad, porque en internet decía que cuando uno a veces tiene subidones y bajones alterados, pues eso era bipolaridad, pero tal vez no. ¿Sí? Lo que tiene mucha gente son básicamente estados de humor que baja, porque dicen: es que hoy tengo baja la autoestima, o hoy estoy de depre, pero no necesariamente es eso. Hoy lo que vamos a hacer es tratar de que cada una de las personas que nos escuchan tengan bien claro qué es depresión severa, qué es distimia, qué es simplemente un estado de humor depresivo, ¿sí? Porque nuestra vida no está exenta de problemas y depende mucho de nuestra felicidad la forma en que los afrontemos. Hay personas que son muy vulnerables, que son muy sensibles, que usted les dice: no pongas tus cosas ahí porque vas a arruinar eso, y se sienten muy ofendidas, lastimadas, ¿sí? ¿Eso con qué tiene que ver tanta sensibilidad, Fer? Ahí vamos a hablarlo. Hay ciertas estructuras a nivel de sistema nervioso que te hacen que tengas alteraciones neurológicas, y hay gente que genera más cortisol, por ejemplo. Y si yo genero más cortisol, me pongo más estresado por la bocina del carro, por el ruido del vecino, o porque mi esposo o mi esposa no me cumple al momentito lo que yo quiero, me voy alterando. Y aquí hay una situación que está muy concatenada.
es, por ejemplo, la ansiedad y la depresión. No son lo mismo, pero a veces son primas hermanas y van de la mano en un mismo síndrome, en un mismo problema. Imagínate, yo hubiese pensado que la ansiedad era como un desasosiego, un vacío, un no saber qué va a pasar, la incertidumbre. Para mí eso es la ansiedad que te estresa. Ansiedad es miedo, ¿sí? ¿Verdad? Y mientras que la depresión, un estado como de llantapache, como desánimo, no querer nada, ni lo que te gusta querés hacer, apatía. Para mí eso era depresión, o sea, se me hacían dos cosas distintas. Muy totalmente separadas. Y tú decís que no. Analicémoslo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Carol, en muchos casos depresivos graves, y lo vamos a hablar más detenidamente, porque no necesariamente todo mundo necesita medicación. Okay. En casos donde vemos casos muy fuertes, donde alguien se le acaba de morir a alguien, y tú entras en histeria, estás en una y luego después de salir del shock entras en una tremenda depresión, esas personas ni con espátula la levantas. Hay casos donde hay gente que ha recibido tanto maltrato, tantos traumas, que por ejemplo después de un secuestro tienes un estrés postraumático. Esas personas tienen terrores nocturnos, tienen insomnio, no pueden dormir. Entonces a veces, y tú dirás, están en ansiedad, sí, pero también hay depresión. ¿Por qué? Ellos tienen miedo a la muerte desde ahí, sienten que ya no tienen sentido en la vida, tienen miedo que se les acabó el mundo, que ya su vida no va a continuar igual. Entonces aquí se conjugan muchos elementos. Por ejemplo, en los casos de suicidio, tú estás en total desesperación, ya no tiene sentido tu vida, tenés una sensación de impotencia total, que las cosas no van a cambiar, ¿sí? Ahí entra la angustia, la desesperación, eso también es ansiedad, Carol, ¿sí? Además de toda tu depresión de tristeza profunda, eso te hace venir y tirarte de un puente. Básicamente los datos a nivel de suicidio nos dicen, por lo menos en Guatemala, 60% es por ahorcamiento, después otro 25% es por ingestión de plaguicidas, de herbicidas, que es sumamente doloroso. Debe ser, porque te deshace todo te por deshace dentro. por dentro, ¿sí? Y no siempre se logran morir en el instante, eso es horrible. Eso es otro de los datos por los cuales no tenemos claras las cifras acerca de cuánta gente se suicida también. ¿Por qué? Porque mucha gente tiene 3 intentos, ¿sí? Y muchas veces no terminan suicidándose. Se logran hospitalizar, medicar y trabajar, pero ¿cuántos casos de intentos de suicidio se hacen y no se logra su objetivo? Sobre todo en caso de mujeres. Los hombres son más efectivos. El hombre se trata de suicidar y va a la primera o a la segunda. Las mujeres 4 aproximadamente. ¿Será más un llamado de atención que un intento real de suicidio? Fíjate, Carol, que yo creo que a veces hay que analizar bien esos mitos que manejamos acerca de que el perro que ladra no muerde. Pues hasta donde vemos, la persona que se quiere suicidar lo dice, ya está diciendo señales y al final de cuentas lo hace. Yo creo que sí hay que tener en cuenta muchas veces esas advertencias, ¿sí? Sobre todo cuando hay un trastorno mental, sobre todo. Estamos hablando de que cuando hay un problema de bipolaridad real, o cuando hay casos de personalidad límite, se llama. Son personas que en cierto momento, la personalidad límite, el trastorno, se parece mucho a la bipolaridad. Hay cambios tanto de depresión como de manías, de euforia, pero sobre todo las personas con trastorno de personalidad límite sienten una sensación de soledad increíble. Ellos magnifican mucho sus emociones, entonces pueden tener ataques impulsivos y de descontrol muy fuertes que en cierto momento pueden hacerse daño. Si pueden hacer daño a otras personas, por ejemplo, ellos son de las peleas muy fuertes. Aquellas personas que ustedes conocen que son muy conflictivas y que pelean con todo el mundo y que nunca están de acuerdo y que siempre están en constante conflicto con ellos, el mundo y la vida, es bien probable que tenga trastorno de personalidad límite. A veces se confunde mucho con la bipolaridad, pero hay ciertos rasgos que nos marcan. Y si quieres, vamos a hacer algún día y vamos, tal vez si querés, voy a hablarle con un psiquiatra que podamos hacer tal vez un programa en conjunto. Nítido. De hablar de trastornos mentales. Nítido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al igual que vamos a hablar acerca de la depresión, a veces podemos confundir las cosas. El tema de la depresión, Carol, es tan complejo
de que se tiene que analizar a nivel sistémico. A veces no necesariamente solo utilizamos o al psiquiatra o solo al psicólogo. A veces trabajamos de forma conjunta. ¿Por qué? Porque estamos hablando, ¿cuáles son las causas básicamente de la depresión? Hay causas orgánicas, por supuesto, ¿sí? Pero también hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las situaciones que se dan a nivel de depresión son, diría yo, y me atrevo a equivocarme, vienen de origen a un nivel emocional. ¿Por qué mencionamos esto? Porque me llama la atención cuando vemos los casos que dicen es que las depresiones a nivel endógenas, o sea, a nivel orgánicas, tienen predisposición que te hayan pasado maltrato o abuso infantil en la infancia, que te haya pasado un divorcio, que te quedaste sin trabajo. Entonces yo digo, ¿qué será primero acá, el huevo o la gallina? Es que tal vez tenés problemas en la recaptación de serotonina, en la dopamina, en norepinefrina, pero Carol, tú que yo hemos visto mucho análisis de enfermedades y de biodescodificación, ¿y no será, Carol, que tal vez tú, cuando tienes un problema más allá de un mes y te estás peleando con tu marido o no te están saliendo bien las cosas en tu vida o te despidieron del trabajo y no crees que toda esa tensión, ese enojo, esa ira reprimida, esa tristeza profunda está dañando todo tu sistema nervioso y ahí empiezan las deficiencias? Te está llevando a soportar más allá de los límites naturales que tiene un ser humano de manejar situaciones difíciles. Uh-huh. Cuando tú te excedes y te excedes ya no solo en goteo, sino en chorro, el cuerpo lo va a hablar como una forma de, a ver si te hace hacer el alto, reflexionar y modificar algo. Así es. Entonces nuestro cuerpo es tan perfecto, está diseñado para estar a nuestro servicio, anunciándonos todas las cosas que están fuera de lugar, Fer, pero empezamos con justificaciones. No, tiene el mismo carácter de su papá. No, sí, desde mi abuelo, mi bisabuelo, todo es el que mundo aquí todos somos eso. así. Sí. Así es. Entonces no pones atención a cosas que son verdaderamente serias. Yo no sé si se considera, Fer, yo creo que socialmente está más aceptada la ansiedad. Sí. Que la depresión, porque tú me dirás, tú eres el psicólogo, si lo asocian a ser débil. O a ser haragán. Échale ganas, hombre. Se le fue. A que no pones suficiente interés en algo, como si es tu hijo, ¿cómo no te va a importar? Entonces, vemos con mal ojo, con mala interpretación a la depresión y validamos la ansiedad. Entonces, tal vez ahí nos damos más permiso a sentir vivirla, miedo, ¿verdad? A sentir miedo. Como decíamos, por ejemplo, la ansiedad está conectada con el futuro, aquello que puede pasar, a todo ese miedo anticipatorio de aquello que me puede herir, lastimar o no salir como yo quiero. Ansiedad hacia el futuro. Mucho futuro. Pero la depresión tiene mucha concatenación con el pasado. Mucho pasado, ok. Culpa, miedo, abusos, heridas de la infancia. Ya para tal vez para el mes de septiembre vamos a preparar un taller sobre el trabajo del niño interior. ¿Por qué? Porque desde la infancia se nos marcan muchísimas cosas. Por ejemplo, yo ayer estaba hablando con una paciente, Carol, y ella hasta ayer entendió de que a pesar que sus papás son todavía muy cariñosos, muy afectivos y demostrativos, pues ella vivió abandono en su infancia. ¿Por qué? Porque papá y mamá tenían que trabajar. Pero yo me quedaba con mi abuelita. Sí, pero tu abuelita no es tu papá y no es tu mamá. Pero mi abuelita me quería mucho y me consentía y me hacía galletas. Sí, pero no es mamá. El adulto está justificando eso, pero el niño interior tiene la herida grabada de abandono y eso es base de muchos males que tenemos, Fer. Así es. Por ejemplo, Carol, no es lo mismo que vengas tú y vayas acumulando un montón de penas, angustias y problemas y que de repente te vaya a dar una depresión. Tal vez no es tan común si tú en tu infancia tuviste muchos traumas, como un abuso sexual, maltrato psicológico, físico, golpes, exclusión, rechazo de padre o madre. O sea, escuchamos a veces tantos casos, Carol, que uno dice, el día de la madre, el día del padre. Sí, pero a veces yo los casos que escucho son de Disney. O sea, la madre es la bruja y el padre es el monstruo, ¿no? Donde golpean, pegan, critican, violan, de todo tipo de cosas y viven ultraje a un niño. Entonces vayan analizando ustedes de lo que estamos hablando de la depresión.
¿Cómo ha sido su historia personal? ¿Qué tanto respaldo, contención, apoyo, amor, ayuda tuvieron desde pequeños? O sea, tú nos vas a hablar de las causas de la depresión, la sintomatología, cómo saber si uno solo está tristecito por esto que acaba de pasar, o si ya cayó a las garras de la depresión. Empecemos con los tipos de depresión, Carol. ¿Cuál es la depresión que todo mundo se imagina y conoce? Es la depresión mayor a la depresión severa. Este cuadro clínico, por ejemplo, presenta características como tristeza profunda, cansancio y fatiga crónica. O sea, tú no te puedes levantar de la cama. O sea, es de levantarte con espátula, ¿sí? Sentimientos de desesperanza, de minusvalía, pérdida totalmente del sentido de la esperanza. O sea, uno ya no cree que esto ya no hay solución. Por supuesto que hay insomnio, pérdida de apetito, aislamiento social, lentitud de movimientos, falta de motivación, desgana, pensamientos recurrentes de muerte, angustia, entre otros. Okay. Esos son los síntomas cuando estamos en una depresión severa. Hay ciertas diferencias entre unos y otros grupos acerca de cuándo se puede diagnosticar una depresión severa. Hay gente que dice a partir de los 2 meses, a partir de tantas semanas. Yo te diría con que veamos un mes así de fuerte y de que estás vos sumido hasta en el agujero, yo creo que hay que tomar bastante precauciones y medidas sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente dirá, es una tristeza, ahí se me va a quitar. Sí, pero cuidado, o sea, pueden ir pasando los días, los meses y esto sí requiere de ayuda. Hay gente que dice, no, le voy a hacer ganas, voy a ir a la iglesia, me voy a juntar más con los cuates. Cuidado, esto no es así de sencillo, ¿sí? Entonces, habría que ponerle mucha atención a esos casos de depresión severa. En el otro plano, vemos que hay depresiones más leves, ¿sí? Lo que llamamos la distimia. Carol, yo te diría que tal vez, yo vi un artículo sobre un médico de la Organización Mundial de la Salud, yo creería que él está en lo cierto, él trabajó mucho con organizaciones de refugiados alrededor del mundo y él decía que en encuestas que había visto alrededor del mundo, él calculaba que tal vez un 30% de la población, que es un montón, sufren de distimia. ¿Y cuál es la distimia? Es una depresión, llamémosla así, a baja escala. ¿Se acuerdan los síntomas que acabamos de decir hace 5 minutos? Ok, si no es una tristeza profunda como la depresión severa, normalmente, Carol, estoy así como decimos en buen chapín. ¿Cómo estás vos? Aquí jalando la carreta. Desganado. Así, aquí viendo qué sale. Incluso la hueva, pero es una falta de motivación en todo sentido. Entonces, cuidado también. En estos casos, yo me atrevería a decir que no necesariamente hay una causa orgánica que la está respaldando, que está detrás, que sí puede venir, como es un tema crónico a largo plazo. Ya se vuelve severa. Se puede volver severa. Hay una depresión que se llama doble, que hay una alternancia entre distimias, periodos prolongados de distimia, y de repente tiene un episodio de depresión severa, ¿sí? Entonces hay que trabajarlo de por sí. Entonces cuidado porque a largo plazo mantener una distimia va a generar problemas. Por ejemplo, Carol, cuando estamos en depresión o cuando estamos muy ansiosos, nuestro cuerpo genera muchísimo cortisol. Cuidado con el cortisol. Es la hormona del estrés. La hormona del estrés. ¿Por qué? Porque estamos bien claro que tiene una relación directa, por ejemplo, con la pérdida de memoria. Con muchos trastornos mentales, si usted pasa con estrés, va a ver que, y no me acuerdo qué hice ayer, ni qué desayuné el día de hoy, ¿sí? En un mecanismo de protección de tu cerebro empieza para no quemarse. Claro, para balancear, claro. Para balancearse. Claro. Está el otro aspecto que decíamos que se llama el trastorno bipolar. Este trastorno empieza a partir de la adolescencia, Carol. No importa aquí clase social, si sos hombre o sos mujer. Aquí el problema es de que hay una alternancia entre periodos de euforia y periodos de depresión. La gran mayoría de bipolaridades, normalmente se mantienen en depresión y de repente viene un episodio de euforia. Eso también se le llaman manías. ¿A qué le llamamos eso de euforia o manía? Son esos episodios donde alguien viene
Y yo le llamo que pareciera ser que se jalaron sus 3 lineazos de cocaína. ¿Por qué? Porque se sienten envalentonados. Yo voy a comprar ese edificio, y se endeudan y gastan y son dadivosos y generosos y te quieren comprar una casa y tu carro, a pesar que seas alguien no cercano a mí, ¿verdad? Entonces podemos cometer muchas tonterías. Por ejemplo, en esos casos muchas personas pueden ser normales y tranquilas y de repente, Carol, yo he conocido casos así, donde hay un desenfreno sexual, hay infidelidad, hay incluso peleas en un lugar público porque hay demasiada euforia, demasiada fuerza. Y de repente, ¡bum!, el bajón. ¿Sí? Entonces, no lo confundamos la bipolaridad con nuestros cambios de estado de humor. Que por ejemplo vengo yo amanecí cansado, desganado, pero al mediodía viene mi jefe y me da una buena noticia, ¡ay, pues ya me levanté! No, esto es diferente. El estado de humor es siempre como que alternándose en base a los estímulos que tenemos alrededor. Me da una mala noticia, me puse triste. Me da una buena noticia, me alegro. Pero cuando estamos hablando ya de estados depresivos, es algo que por mucho que te cuenten una buena noticia, a mí, yo sigo aquí en el agujero. No te pasa nada, tío, no hay ninguna reacción. Uh-huh. Hay otro tipo de depresión. Aquí no tenemos esa situación, que se llama desorden afectivo estacional. Okay. Eso es lo que se da en países nórdicos, en el norte de Inglaterra, Irlanda, los países bálticos como Lituania, Letonia, Rusia, Finlandia, Noruega y todos ellos, Canadá también, en Groenlandia. ¿Por Alaska. qué? Alaska, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esos países pasan mucho tiempo con menos sol, porque están en un área muy alta. ¿Sí? De nuestro planeta. Entonces, ahí lo que se hace, y se trabaja mucho, imagínense, aquí no tenemos conocimiento de eso, la fototerapia, media hora con negatoscopios de luz a 60 centímetros de ti, 20 minutos. Entonces, mucha gente... Para equilibrar tu energía, porque si no, caes en depresión. Acuérdense que también ahí luz... Ahí las tasas de suicidio son más altas. Así es. A saber, porque no sabemos, ¿verdad tú? Porque acuérdense que también en esos países tienen la mejor calidad de vida, tienen las mejores prestaciones y servicios del mundo, ¿sí? Entonces, como hemos dicho acá, no sabemos realmente en nuestros países donde hay tanta problemática social y económica, yo diría que aquí se disparan las cifras 5 o 6 veces más. Me llama la atención esto que dijiste ahorita. Son los países con una más alta calidad de vida. Uh-huh. Me jalo de regreso a Guatemala. Porque tú dijiste, esto no respeta estrato socioeconómico. Uh-huh. Cualquiera diría, Dios mío, si tenía todo. Y se mató. Exacto. Tenía una mujer que lo quería, unos hijos buena onda, una empresa próspera, una casa de lujo, carros del año, viajaba donde quería, era inteligente, o sea, tenía todo. Entonces me hace como ruido eso que dijiste. Sí, son los países que tienen más alta calidad de vida, uh-huh, los habitantes, pero al no tener el sol, porque están más en oscuridad, lo que los lleva más fácil a la depresión, uh-huh, igual te arrastra, no importa si sos leído, estudiado, con dinero, pobre, como quiera que seas, porque te gana la otra parte, que es la naturaleza. Así es. ¿Te acuerdas que habíamos hablado? Por ejemplo, el caso de Robin Williams. Exacto. El tremendo ese actor que tenía a los pies al mundo, todo mundo lo amaba, sí, lo valoraba, pero él tenía un tremendo problema a nivel neurológico que generaba esas tremendas depresiones que terminó suicidándose. Uno diría, pero si tiene dinero, si él ya ni debería trabajar, si todo el mundo lo quiere. Pero disculpen, estando en esa situación, uno no sabe los pensamientos tan negativos y la sensación de sentirse defraudados de sí mismos y de la vida, que lo único que encuentran la única escapada es la muerte. ¿Sí? Okay. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ya hablamos también de la depresión doble, que es cuando hay una alternancia en episodios largos de distimia y de repente viene con un detonante fuerte, por ejemplo, con un episodio de depresión severa. Yo he conocido gente, Carol, que no se dan cuenta que están en distimia
Es típico, señores, por favor pongan atención. No tenemos a veces el suficiente conocimiento de nuestras emociones. A eso en psicología le llamamos inteligencia intrapersonal. Todos deberíamos utilizarlo. El Ministerio de Educación debería de promoverlo en los primeros años de primaria, de saber cómo está nuestro mapa interior, qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo, qué estoy pensando, de dónde viene este pensamiento, ¿sí? ¿Qué me generó tener este pensamiento, esta actitud y esta sensación? ¿Por qué? Porque viene mucha gente y ellos están tranquilos de la nada y estamos bien. Lo que no sabemos, Carol, es que cuando venimos y sofocamos las emociones y no nos damos cuenta y nos centramos en el trabajo, en el dinero, en las cosas materiales, pero nuestro mundo interior queda como en vacío, de repente es como los ataques de ansiedad. Como tú no hablas, tú no expresas nada, te congestionas tanto de esa energía de emociones y que de repente ahí es donde vienen los ataques de ansiedad que hemos hablado. Te desbordás y no sabes por qué llorás y sentís la angustia. En la depresión es igual. Hay gente que está en la distimia y bueno, ni modo aguantando, y de repente vio que el marido venía con lipstick en el cuello o que en el trabajo hay problemas y que la pueden despedir. Esa persona puede entrar en una depresión severa. ¿Sí? ¿Pero por qué? No ha resuelto muchísimas cosas que le han pasado a lo largo de la vida. Que rebalsó el vaso. Entonces, señores, desde ahí vamos a ir poniendo, y que lo vamos cuando hablemos ya a nivel de las causas, ahí le estamos dando ya una pequeña pista de dónde viene todo el meollo del asunto. Okay. ¿Sí? Otra cuestión, bueno, justamente es eso, ¿no? La depresión en la vejez. Cuando veamos muchos de esos casos, yo en una época, hace varios años, hice trabajo comunitario allá en Villanueva con viejitos. Y por ejemplo, Carol, la gran mayoría estaban deprimidos y sin tratamiento, sin ni medicación, ¿sí? ¿Y por qué pasa eso? Número uno, analicémoslo. ¿Cuánta gente conocen ustedes que dicen, yo cuando el día que deje de trabajar me voy a morir? Porque todo su sentido está puesto en el trabajo. Pobrecitos, ellos solo se creen como hacedores, pero no seres humanos, ¿verdad? Que es una diferencia en ser hacedor a hacer. Y ellos creen que es únicamente su única función en el mundo y no pueden fungir de otros aspectos. Por ejemplo, Carol, yo feliz y contento el día que me jubile, pues me voy a meter a otros idiomas, voy a seguir viajando, voy a hacer otras cosas, voy a pasar con mis drones haciendo lo que sea. Pues sí, voy a ser feliz. En cambio otra gente dice, no, pero ya si nos damos cuenta hay pensamientos ahí de descansar es perder el tiempo. Uh-huh. Esa gente no se permite relajarse, siempre tengo que estar haciendo algo. Uh-huh. Bueno, otro aspecto también, la depresión, sobre todo señoras, el culto a la belleza. La depresión y la vejez también lo he visto en muchos casos cuando, es que fíjese que a mí me decían la canche, es que a mí yo era la bonita de la colonia, y es que ahora ni los albañiles me chiflan, o sea, pero entonces cuidado, porque también ahí, a diferencia del señor que se basaba en el tema del trabajo, hay muchas mujeres, incluso también hombres, que su tema es que yo era hermosa, era bella y era muy, ¿cómo se debe decir? Muy vista, muy deseada. Bueno, pues sí, el tiempo pasa, no siempre usted va a ser la Miss Universo, ¿verdad? Cada año cambia de Miss Universo, pues hace 10 años tal vez le pasó su época, ahora hay que darle paso a lo nuevo. Yo creo que siempre uno tiene que aprender a envejecer con dignidad. Yo creo que las canas y las arrugas tienen un gran precio, ¿sí? Entonces hay que valorarse uno y sobre todo, Carol, amarse y quererse, porque tal vez en tu época fuiste guapa y habían 15 detrás de ti. Pero tal vez tiempo después ya no va a ser lo mismo. Pero lo lindo es cuando uno va madurando también con la edad. Claro. Hay gente que se queda de 70 años, pero tiene mentalidad de 14. ¿Sí? ¿De qué nos sirve eso? Y también hay casos de chicos de 18 que parecen de 40. Uh-huh. ¿Sí? Entonces la idea es de que, ¿cuándo va a haber una menor depresión? Cuando estemos mejor con nosotros mismos. Más aceptación. Cuando nos amemos, cuando nos queramos, cuando hayamos resuelto todo lo de atrás, las culpas, las vergüenzas, las humillaciones, y tú ahora ya no te valide la opinión de los demás, sino que tú dices, yo me amo, me aprecio y me quiero. Ahí está un buen inicio para sanar cualquier tipo de depresión. También otra forma de depresión en la vejez es
cuando son olvidados, cuando son rechazados. Por ejemplo, me ha tocado casos que me llevan personas grandes, mayores, ya los hijos, y cuando ya estamos en terapia solas, vienen y me cuentan que a veces se sienten subutilizadas o utilizadas. Es que fíjese que ya no me ponen atención, me contaba una señora una vez, ellos se van a comer y a mí me dejan en la casa cuidándola. Y cuando yo cuidé a los niños y esto y lo otro, entonces cuidado, porque a veces, yo les digo, por favor, hijos también que atienden a sus padres grandes, ¿ustedes le van a dejar a sus hijos los fines de semana para que se los cuiden o llegan a visitar a sus padres? ¿Sí? Entonces, pongamos las cosas en su lugar. También los niños, al igual que los viejitos, también tienen depresión. A veces uno cree que, ay, los niños siempre están contentos. Ay, a él se le pasa rapidito. Cuidado que no. Pueden hasta en el vientre de la mamá deprimirse. Así es, desde ahí ellos pueden sentir y se conectan. Si mamá me acepta, si mamá no me quiere. Si está sufriendo. Así es, el niño lo siente todo. Entonces, en la depresión en los niños hay que ponerle mucha atención, por favor, papás. Cuando ven que sus niños se están aislando, cuando están cambiando de actitud. Tal vez usted ve que su niño siempre era sonriente, contaba cosas, extrovertido, y de repente ya no habla, ya se queda calladito, está cabizbajo, se queda en su cuarto. Cuidado, algo está pasando ahí. Por supuesto, y no quiero meter culpas y que se sientan mal los padres que nos van a escuchar, los niños se ponen deprimidos cuando ven peleas en los padres. Ellos sienten miedo de que se va a destruir donde yo estoy. Tu seguridad completa. La separación para un niño es sinónimo de muerte. De muerte, ¿sí? Y por favor no lo tomen a mal. ¿Por qué? Porque con Carolina no estamos diciendo de que, entonces pobrecitos mis hijos, entonces van a sufrir, no me tengo que divorciar. Señora, si usted lo tiene que hacer, sus hijos no van a ser ni los primeros ni los últimos. Y todo mundo sale adelante, ¿sí? Todos salimos. ¿Cuántos niños le han tocado situaciones difíciles? Y les quiero contar algo. Me ha tocado trabajar y ayudar a que gente se divorcie y se separe. Y no todos los casos son malos. He visto yo muchos casos donde se mejora la relación. Se divorcia. Sí, se mejora la relación. También hay otro tipo de depresión, por ejemplo, cuando se da después de un parto. El famoso baby blues. Algunas lo padecen. Algunas lo padecen. Se dice que tal vez un 15%, 20% de las mujeres sufren de depresión postparto. No sé si es ahí donde rechazan al bebé, Fer. Vamos ahí. Yo lo que he investigado, Carol, igual que todo el tema de al nivel de las causas orgánicas, y me revisité hasta los libros de la universidad, sucede algo, una situación acá. Todavía hay muchísimas hipótesis que no han sido confirmadas. Ajá. Hipótesis, no todavía teorías, acerca de cuál es la verdadera causa. ¿Será que es el descontrol hormonal después del nacimiento del bebé? Porque hay, por ejemplo, la cantidad de adrenalina que hay en el cuerpo en ese momento es increíble, y que después viene el bajón. Hay hipótesis acerca de eso. Pero yo lo que he visto de los casos que yo he trabajado de depresión postparto, y sobre todo vienen después de más o menos 2-3 meses de haber dado a luz, Carol, el que vemos es el conflicto de perder mi tiempo, perder mi libertad. Hay una conflictividad con el tema de ser mamá. Tu figura. De perder la belleza. ¿Cuántas mujeres no dan lactancia materna para que no se les arruine el busto? Para que no se les arruine el busto. Así es. Entonces, puede ser mucho que también tenga que ver con el tema de perder mi independencia, mi libertad, mi belleza. Entonces eso tenemos que analizarlo. Ahora, hay personas que son más vulnerables a ser depresivas y hay otras que pues no tanto. ¿Cuáles son las personas que son más vulnerables? Como decíamos desde el principio, y lo vamos a seguir después reforzando, aquellas personas que han sufrido maltrato, abuso y abandono en la infancia. Eso sí es bastante claro. Por otro lado, a un nivel, si eso es en la infancia, de manera actual, los factores de riesgo son: si tú no tienes empleo, si hay una situación de duelo, acaba de morir alguna persona cercana, o tenés una separación o ruptura, ¿sí? O hay una traición, sobre todo tema de infidelidad, ¿no? Pero también puede ser la traición de mi socio, la traición de mi amiga, de mi confidente. Otro tema también es, y esto es básico, no tiene que necesariamente a veces haber un
una situación muy dura como la muerte, un accidente, una quiebra. Carol, cuando hay estrés prolongado, viene la depresión, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Aquella gente que pasa con mucho estrés, con mucho cansancio, te pasa. Yo por eso, yo me doy cuenta, cuando paso mucho tiempo, Carol, con el nivel de trabajo y que me toca trabajar hasta sábados y a veces me toca hacer ayuda comunitaria un domingo, yo me estoy dando cuenta a los 3 meses que ya me estoy irritando, enojando por todo, exploto, y entonces es cuando necesito un viaje. Entonces, pues por favor, estoy súper contenta. Sí, me encanta. Entonces por favor, estoy súper contenta. Cada 3 meses ahí me mandan un ticket. Si quieren seguir teniendo Fernando Young para rato, déjame hacer aquí una pausa, pero hoy estamos conversando con nuestro invitado, el licenciado en psicología Fernando Young. Bajo la sombra de la depresión es el tema que estamos compartiendo con ustedes también a través de un contenido material que Fernando prepara para nosotros. Si usted lo quiere obtener, este resumen, por favor, puede enviar en mensaje de texto desde su celular la palabra contenido al 5025. Ya volvemos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Pregúntale a tu pediatra por Similac 3, con su mezcla única de nutrientes, probióticos y prebióticos, libre de oleína de palma, ayuda a evitar barriguitas duras, porque una barriguita feliz hace a tu hijo feliz. Similac 3, lo nutre bien. ¡Mamá, nos cortaron la luz! ¿No te alcanzó para pagar el recibo? ¡Serena, morena! Nosotros te ajustamos para la quincena. En Guateprenda, más que un empeño, encuentras la solución para salir adelante, porque te damos más por tus prendas. Además, tienes la seguridad de encontrar los mejores productos y joyas a los precios más bajos. Ven a tu tienda más cercana. Guateprenda te echa la mano. Abuelito, ¿cómo estás? Hay 2 que 3. ¿Y ya te tomaste tu Enterex? ¿Y hay Enterex para diabético, pues? ¡Amex! ¡Es Enterex diabético! Hay sabores fresa, vainilla y chocolate. Enterex diabético es un suplemento libre de gluten y lactosa endulzado con Esplenda, elaborado en Estados Unidos y ya está disponible en Guatemala. Llena tu día, nutre tu vida. De venta en las principales farmacias del país. ¿Y tú, ya te Enterex? Escucha nuevamente nuestros programas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Carolina, la mujer de hoy, Guatemala. Estamos ya de regreso con nuestro invitado, el licenciado Fernando Young. El tema es Bajo la sombra de la depresión. ¿Dudas, comentarios? Bienvenidos, por favor. Encuéntrenos en Facebook como Carolina, la mujer de hoy. Idealmente, si su pregunta está enfocada al tema de hoy. Nos dice Fer, cuéntenos, por favor, si alguno de ustedes ha vivido ya esa sensación profunda de estar deprimido, de no querer saber nada de la vida, que todo se vuelve como que la vida era colores y ahora es en tonos grises, donde más fácil veo lo negro que ver lo brillante del blanco. Entonces, ¿cómo le hizo usted, si usted cayó en cuenta, se dio cuenta que había cosas que usted sí podía hacer? ¿Qué hizo para salir de esa situación? ¿Cuál fue su aprendizaje, por favor? Entonces los invitamos para que nos escriban aquí al Facebook. Ya sí va a ser una entrada, un post ahí, Judith. Entonces, por favor, nos cuenten a ver cuáles fueron sus estrategias, sus actividades. ¿Por qué, Carol? Porque yo creo que aprendemos de todos y las vamos a compartir si alguien nos las puede enviar. Claro. Ahora vamos a entrar a ver de lleno lo que son las causas de la depresión. Vamos a empezar a ver lo que son las causas orgánicas. Y voy arriesgándome a decir que tal vez el 10% de las depresiones severas vienen a un nivel orgánico. En primer lugar, veamos el aspecto genético. ¿Te acuerdas? Muchas personas que nos están escuchando, tal vez por la edad, ¿se acuerdan de haber leído hace mucho El viejo y el mar? ¿Se acuerdan de eso? Lo he oído mencionar. ¿Sí? De Ernest Hemingway. Pues hay una situación en la historia de Ernest Hemingway. Él incluso estuvo en la Guerra Civil Española. Él es inglés, ¿no? No, norteamericano.
Sí, él ganó premio Pulitzer en el año 53, premio Nobel de Literatura también, ¿no? Por quién doblan las campanas. Pero miren esta situación de él. Él estuvo en Cuba, también me acuerdo de haber leído muchas cosas de él cuando estuve en Cuba. Viene él y miren la situación a nivel de familia. La madre de él se suicida, él se suicida y su nieta Margot también se suicida. Estamos viendo aquí que hay un componente genético. O, ¿saben qué? Hasta que los genetistas nos digan, miren, aquí está el marcador en la cual vemos y que se ve a lo largo de 5 generaciones. Aquí está el marcador genético del tema de la depresión. Ahora bien, yo te diría algo. Puede ser que haya algo físico genético a lo largo de generaciones, pero si lo analizamos desde otro ámbito, ¿no crees que hay una energía que está pasando de generación en generación? Claro. Y lo que a veces hablamos de cadena de iniquidades. Vamos a hablar después de eso porque me ha tocado justamente trabajar esos casos donde veíamos que ni con psiquiatra la depresión cedía. O sea, los medicamentos no hacían efectos, tuvimos que ir a otros niveles y ahí vimos con claridad cuando se entregó el dolor de un pasado, pues de ahí ya se empezó a liberar la depresión. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta que puede haber un factor a nivel genético. Por otro lado, a nivel biológico, hay ciertas alteraciones neurológicas, como te decía Carol, que pueden llevar a un sistema a ser hipersensible al estrés, donde podemos sobrereaccionar, donde podemos perder el control de nuestros impulsos, incluso de nuestra forma de pensamiento. En este sentido, por ejemplo, aquí se dan casos cuando hay muchas diferencias en la estructura cerebral. Carol, está comprobado, por ejemplo, que hay casos de depresión y cuando se hace un análisis, tu hipocampo, es una parte de tu sistema nervioso, es más pequeño y eso se ha comprobado. También cuando tu amígdala es más grande de lo natural. Otra parte del cerebro, no las amígdalas, no las amígdalas, la amígdala cerebral, donde salen la gran mayoría de los neurotransmisores. Por otro lado, también es justamente eso, cuando hay problemas con la neurotransmisión. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando hay la conexión entre nuestras neuronas, se llaman sinapsis. Cuando no hay una conexión bien en esa sinapsis, hay problemas en nuestra forma de cognición, de nuestro pensamiento y de nuestro sentir. Aquí entran varias áreas, ya decíamos, la amígdala, la parte, nuestro lóbulo prefrontal, ¿sí? Entonces, cuidado, ahí se dan todo ese tipo de situaciones, por ejemplo, en el hipotálamo también y la hipófisis. Entonces, todo ese tipo de situaciones vienen y pueden generar problemas para que uno entre en depresión. Pero hay una cuestión, Carol, vienen y uno analiza todos los escritos que hay acerca de esto y te dicen, pues la gran mayoría de enfermedades crónicas vienen acompañadas de la depresión. Ahora mi pregunta es la siguiente, a un biólogo, ¿será que estas enfermedades como diabetes, cáncer, mal de Parkinson, lupus o artritis reumatoide generaron a nivel biológico, químico, una depresión? ¿O es porque cuando yo me veo que tengo un cáncer y no sé si me voy a curar y que cada vez que me duelen mis articulaciones con la artritis y por mi fibromialgia me está doliendo y por mi esclerosis múltiple estoy perdiendo la vista o estoy perdiendo la movilidad de mis brazos? ¿No será que ahí yo empiezo a entrar en una depresión? Entonces yo creería que puede ser de una vía o de la otra. Así es. Yo lo que he visto, Carol, la gran mayoría de pacientes es a nivel emocional. Como dice Haroldo bien, puede ser psicosomático o somatopsíquico, ¿verdad? Así puede ser. También, ustedes no lo pensarán, pero hay problemas a nivel de desnutrición que tienen que ver con la depresión, ¿sí? Cuando hay diferencias nutricionales, cuando hay falta de cobre, de zinc, de cobalto, de magnesio, de litio, por favor póngale mucha atención. Miren, si su abuelita está deprimida, sobre todo la gente mayor, hay que tener cuidado, ¿sabes con qué? Con infecciones urinarias. Eso sí está ligado a que una persona con infecciones urinarias a largo plazo viene y genera depresiones. Ok. Sí, ¿por pérdida de territorio o por qué? Podría ser, porque el tema de la orina viene de ahí, ¿no? Okay. Vitamina C es crucial. Muchos médicos no lo aconsejarían así, pero yo creo que Haroldo sí lo hace y lo hemos visto, ¿te acuerdas en aquel programa de La comida importa? De Food is Matter.
donde muchos médicos tratan, imagínense, hasta el cáncer con, creo que eran 4,000 miligramos de vitaminas, eran puras bolsas de suero. Ay, ahora sí. No son ni las pastillas de... Hasta 8,000. No me voy a tomar 8,000. 50 miligramos de vitamina C, no, aquí estamos hablando de dosis de 5,000, 4,000 miligramos de eso es mililitros. Es recetado por el médico, vigilado por quien te lo pone, porque no es que me voy a ir a poner a X lugar. No, tiene que ser alguien con experiencia que sepa y le dé todo un tratamiento, porque tampoco es nomás chiste. Alejandro nos diría 3 redes de limones y ahí está su, Sí, ahí está su vitamina C. de verdad. ¿Sí? Por ejemplo, complejo B, todo lo que sea aceites de omega 3, el salmón, ¿sí? La vitamina B9, donde están la avena, los espárragos, las espinacas. Aunque no me lo crean, yo por eso me como mi chocolate. El chocolate. El ¿sí? negro, pero el es negro, el chocolate el negro. Y además ese no engorda mucho, ¿sí? No. Entonces el verdadero, porque es un antioxidante y tiene muchas hormonas que nos van a ayudar a controlar el cortisol, ¿sí? Y ahora bien, ¿cuáles son? Ahora veamos las causas a un nivel emocional, que son las básicas y las más comunes. Número 1, Caro, yo te diría, en este punto, ¿cómo está la base de tu autoestima? Porque si tú estás bien, tú te amas, tú te aceptas, tú te quieres, eso es la valía. Y si además tienes un sentimiento de autoeficacia donde yo me siento grande, fuerte, inteligente, capaz, adulta, yo puedo resolver mis asuntos, eso te hace sentirte, o sea, sos bastante fuerte para enfrentarte a cualquier situación. Eso es autoeficacia. La autoeficacia es cuando yo puedo hacer las cosas, siento que soy inteligente, que soy capaz, confío en mis talentos y habilidades, siento que tengo los recursos en mí. Okay. Si yo no tengo el sentimiento de autoeficacia, ¿qué crees que va a pasar? Tengo mucho miedo a fracasar, me pongo nerviosa, me siento tonta y bruta, necesito que me ayuden, yo no lo puedo hacer, entonces ahí entra la ansiedad. Me mandan alguien del MP y me pongo nervioso. Bueno, cualquiera se pone nervioso y le mandan al MP. En lo que se averigua ya te mandan a Matamoros. Claro, ¿sí? Claro. Entonces, pero tú tienes mayor capacidad para enfrentarte. Ahí está la sensación de las personas cuando son muy sensibles. Tu nivel de pensamiento, que vamos a hablar también, que es algo que mantiene vigente una depresión. Pero eso es desde la parte psicológica. A nivel de la psicológica. Okay. Sí. Y que cuando estamos hablando a nivel de valía, Carol, es diferente al sentimiento de autoeficacia. ¿Por qué? Hay personas que son muy capaces, que les ha tocado duro y han trabajado y le han hecho ganas y se han enfrentado a situaciones difíciles y aprenden habilidades y saben que no me importa dónde me pongan, yo voy a salir adelante. Pero es muy diferente porque tal vez le vas a dar un regalo a esa persona y no lo acepta, se siente incómodo, no puede recibir un halago. Eso es de la autovalía, o sea, no tiene autovalía. Sí, hay personas, Carol, que yo le digo, a usted la tiramos en la Guyana Francesa en paracaídas y sale adelante, pero no celebra su cumpleaños. No recibe abrazos, ¿sí? En cambio hay otra gente que se las lleva muy de diva, ¿sí? Pero al final de cuentas, ellos se sienten que son los mejores, hasta hacen de menos a los demás. Cuidado, eso no necesariamente es autoestima. Es como Donald Trump, ¿verdad? Eso ya es megalomanía. Entonces, cuidado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, Carol, que tiene su sentido de valía muy bajo. Tal vez sus papás las compararon con sus hermanos, o preferían a alguien más, o los criticaron muy duros. Recordemos que nadie, al ser papá, nace con un manual bajo el brazo para saber cómo tienen que educar. Se han cometido demasiados errores. Lastimosamente, la gente que más nos debía de amar y cuidar es la gente que más nos ha lastimado, ¿sí? Entonces, analizando qué situaciones nos pudieron haber pasado, Carol, yo cuando trabajo con toda la gente, todos los que han llegado, yo te puedo decir a ciencia cierta que el tema de la autoestima, valía y tu capacidad no es algo que es que a mí me querían mucho, es que yo tuve esta cocinera, institutriz y guardaespaldas, no importa qué, si estudiaste en Francia, tu autoestima está baja a menos que trabajes conscientemente con ella y hagas varios de esos procesos. Si no, siempre estás más de algo ahí. Porque tú puedes decir, es que yo nací en cuna de oro. Sí, pero más de alguna vez en esa cuna de oro te dejaron solita y lloraste y te sentiste abandonada, a pesar de ser una cuna de oro. Entonces, yo aliento a toda la gente que de verdad
invirtamos en nuestra felicidad. ¿Por qué? Porque cuánta gente, a veces vengo y voy a sacar una anécdota. En una ocasión una señora viene y me dice, mire, ¿y será que me puede hacer rebaja? ¿Y cómo le podemos hacer? Y yo cuando la veo, sus botas nítidas, su bolsa de marca, sus tremendos aretones, Swarovski. O sea, digo yo, bueno, sí puede invertir en otras cosas, pero para su felicidad y sanar, ¿cuál es valor? O sea, cuidado, ¿por qué? Porque es cierto que muchas cosas tienen un precio. Todo tiene un valor. Yo he visto eso en gente que se puede gastar cualquier cantidad de dinero en comida, comiendo en restaurantes y cosas así, pero a la hora de comprarse un par de zapatos, un vestido, una blusa o algo, siempre está buscando baratijas. Sí, ¿verdad? Entonces, si no, por favor, busquen ahí. Yo creo que ya lo subimos. Les recomendamos que ya tenemos nuestro también canal en YouTube. Ahí vamos a subir el de tu relación con la abundancia. ¿Por qué? Porque ahí puede venir cuando desde pequeños sufrimos carencias. Mi papá me decían, cuídenlo todo, cómanse de lo último porque no sabemos si mañana va a haber. Entonces, desde ahí empezó mejor no gasto, mejor cuido. Puede ser que mañana no tengamos lo suficiente. Okay. Cuando hay una situación interna a nivel psicológica, a nivel emocional, es cuando llamamos una depresión reactiva. Ya no es una depresión orgánica. Una depresión reactiva es en reacción a un trauma, a un impacto emocional difícil. Como lo habíamos hablado antes, ¿qué pasa cuando viene y se muere tu esposo? Y sobre todo muere de una forma repentina, porque es más fácil cuando tú vas viendo que se va degenerando una enfermedad, ya de manera crónica, va perdiendo movilidad, va perdiendo facultades. Tú, y al que no lo está haciendo, se los digo, háganlo porque es mucho más fácil. Irse despidiendo poco a poco, de manera consciente. No se vale pienso yo, Carol, cuando tú sabes que, por ejemplo, tu papá tiene cáncer de hígado y le quedan 4 meses de vida y tú el último día te pones a llorar como histérica. No, ok, te va a doler, pero ponte desde ya a prepararte para cuando llegue ese momento. O sea, y hay otras situaciones también. Todo lo que tenga que ver con rupturas, cosas que sean imprevistas de la nada, nos pueden marcar porque hay un efecto de shock también. Estamos hablando de decepciones. Por ejemplo, alguien y recibe de la nada una fotografía de su esposo con alguien más. Eso te genera un shock. Por sorpresa. Así es. Por ejemplo, ahorita sabes de un accidente o tú tienes un accidente. También. Yo tuve un accidente, me acuerdo, hace varios años. Yo me acuerdo en el shock y los días posteriores yo estaba en depre, yo estaba tirado, o sea, ni me pude levantar y tenía no salí golpeado, pero tenía el dolor del cuerpo. El estrés de cómo te contrajiste ante el miedo. Así es. ¿Ves? Básicamente también hay mucho tema a nivel económico, ¿sí? Sobre todo, cualquiera, hombres o mujeres, pero sobre todo en los casos donde los hombres son la cabeza de familia, ellos llevan y sienten la carga emocional de tener que proveer, pero si no me están alcanzando el dinero, si me van a despedir, o si ya estoy sin trabajo y no consigo, Carol, ¿cómo crees que vas a sentirte feliz, contento y motivado? Pues está bien difícil todo eso. Ahora, vamos a empezar a contarles qué se puede hacer para cuando estamos ya sea en una depresión severa o ustedes pueden ayudar a uno de sus seres queridos. Y sobre todo esto va para el tema de la distimia. A la gran mayoría de la gente que nos está escuchando que tiene sensaciones de desmotivación, de que no tienen por qué vivir, que no tienen ganas de luchar por más. En el tema de la depresión, Carol, no solamente ahorita hablamos de los factores de riesgos y los condicionantes, pero hay algo que nos empieza a marcar en el día a día y desde ya, que es nuestro pensamiento. Un pensamiento, y si quieren, aquellos que escriben rápido, escriban esta fórmula, esta ecuación. Un pensamiento genera una emoción y una emoción establece un estado de ánimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Ustedes tal vez se levantaron hoy contentas y felices, pero de repente vienen y hoy tengo que ir a recoger a los niños más temprano y de plano me va a pasar tal cosa. Y ahí empiezan ustedes a pensar en cosas feas y malas. Entonces ese pensamiento genera en ustedes ofuscación tal vez, o enojo,
o resentimiento, porque entonces mi marido no me va a poder ayudar y no va a ir a traer a los niños al colegio. Y ahí me enojo más, ¿sí? Entonces, cuidado, porque desde ahí empieza todo eso. ¿Sabes por qué, Fer? Porque la mente no te agarra nada como, es una simple preocupación, en realidad ella sabe que no está pasando eso, es una forma de pensar. No. El cerebro, todo lo que uno lo emite en forma de pensamiento, para el cerebro no existe el como sí. O el no. Para el cerebro es igual a es. Así es. O sea, está sucediendo, es real. Si lo está generando en pensamiento es porque estamos ante una amenaza, ante un peligro, ante una pérdida, el cerebro lo sabe como eso, aunque sea de a mentiritas. Yo les voy a decir un concepto que me lo dijo un mentor en la universidad y a mí se me quedó grabado. Y yo se los puedo decir, esto no va a aparecer ni en Wikipedia ni en ningún diccionario, pero es bien verdadero, diríamos, ¿no? De veras. Sí. Un pensamiento es algo que yo creo que es real. Pónganselo así de simple. Totalmente. Porque de nada sirve, y les puedo decir, yo he trabajado con gente, hombres y mujeres, muy atractivos y guapas, y cuando vemos en su inventario de creencias, siento que soy gorda, fea y chaparra. Y nada que ver. Para la realidad y lo pongo como anécdota. Tuve una Miss algo 1.78 sin tacones, y en las creencias aparecía chaparra, gorda y talla 2. O sea, miren, esa es una creencia. He tenido gente súper estudiada en las mejores universidades, no de Guate, de afuera, con un montón de idiomas, maestrías y doctorados. Y cuando vemos en su inventario de creencias, incapaz. Tonto, imbécil, inútil, bueno para nada. ¿Sí? Pregunto, ¿alguien puede ser feliz con esas creencias ahí grabadas? No, porque tienen mucho volumen en nuestra mente. Hay mucho dolor. ¿Sí? Entonces, eso, hasta que no limpiemos ese closet, no podemos meter ropa nueva. Exacto. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que ir limpiando todo eso y por eso hay que ponerle atención. Carol, yo vengo y le digo a mis pacientes, por ejemplo, cuando uno comete un error, y lo hacemos la gran mayoría de personas, solo pongo con esto como ejemplo. Vengo y boto un vaso y digo, ¿cómo soy de tonto? ¿Cómo soy de bruto? Puede ser común, ¿verdad? Cuando uno se dice eso, ¿verdad que uno no se siente mal y ni se enoja con uno mismo? No, pues yo me lo dije y hasta me río. Me lo merecía. O me lo creo. Pero imagínense ustedes que es el vecino, el que vive a la par de ustedes, viene y le dice, ay, mire usted, Conchita, cómo es de bruta, mire usted cómo es de mula. Te enoja. ¿Qué pasaría si ustedes... Te enoja. Bien, va. Más lo será usted, contesta la Conchita. Ahí estamos. Va, les voy a dar una alternativa que trabajamos mucho con mis pacientes para romper la dinámica ya establecida del diálogo interno. Ustedes siempre creen que lo que están escuchando ahí en su cabecita, ¿verdad? Creen que son ustedes. Va. Es que dicen, es que es mi voz. Y como está detrás de mi carita bonita, que es la que más veo en el espejo todos los días, pues yo creo que soy yo. Ahora bien, ¿saben qué? Agarren su celular hoy en la noche, fílmense 15 segundos hablando, si quieren, el himno nacional, y van a escuchar que, ay, qué feo hablo yo, esa no soy yo. ¿Sí? ¿Qué pasa, Edwin? ¿Verdad? Uno escucha 2 tonos más agudo su voz cuando uno se graba. Y uno cree, ay, esa no soy yo, cuando uno se mira en la tele. Pero sí, eso somos. ¿Qué podemos demostrar eso ahí? Es que a través de cómo está diseñada nuestra cabeza, hay un efecto de resonancia. Y cuando yo te estoy hablando ahorita, pues este efecto de resonancia hace que yo me escuche con 2 tonos más graves. Pero ojo, esa no es mi voz. Es la distorsión de mi cabeza. Ay, pero si yo en mi cabeza me escucho igualito, pues ni modo, ya te estás acostumbrando, pero si te das cuenta, no es tu voz. Y entonces ese diálogo interno, ¿de dónde viene? Es un subproducto de tu sistema nervioso, pero eso no eres tú. ¿Por qué? Deme una prueba. La prueba es, Carol, toda la cantidad de gentes que he visto que tienen creencias negativas y creen que son eso, 2 meses después son otras. Y se creen capaces, merecedoras de ser amadas, felices y exitosas. ¿Por qué? Porque cambiamos las creencias. ¿Qué hacemos para empezar a cambiar creencias? Tomemos de ejemplo lo que les decía de que si mi vecino me dice en cambio que yo soy el mula, que yo soy el tonto, pues ahí yo me voy a enojar. Va. Yo les propongo lo siguiente.
y perdón si nos está escuchando este expresidente porque a veces lo tomo de ejemplo, pero yo les digo algo, la próxima vez que ustedes se estén sintiendo mal, incluso hagan una escala de 0 a 10. 0 es cuando me estoy totalmente mal y deprimido y tirado en el hoyo, y 10 es cuando estoy feliz, contenta, eufórica. Bueno, nunca siempre vamos a estar siempre en 10, eso sería irrisorio. Lo normal sería que estando bien, 7, 8, continuamente estamos bien. Hagan su escala. Si ustedes vayan notando, por ejemplo, ahorita voy a checarme cómo estoy. ¿Cómo me siento de 0 a 10? Ahorita me estoy sintiendo tal vez como un 5, como un 4. Ok. Ahí hago una pausa, suban a su cabeza y analicen qué estoy pensando. Porque algo malo han de estar pensando para estar menos de 6. Harvard, lo hemos hablado cuántas veces acá, nos dice que aproximadamente 40,000 pensamientos diarios tiene una persona, de nivel medio para arriba. ¿Cuántos de esos pensamientos, cuando decíamos si un pensamiento genera una emoción y establece un estado de ánimo, de esos 40,000, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos positivos? Altamente repetitivos, negativos. ¿Verdad que sí? Entonces, cuidado, nosotros somos los que generamos nuestra total concepción del mundo. ¿Sí? No tienes idea cuando me llama la atención cuando he trabajado con intervenciones familiares. Y me toca a veces trabajar con los chicos, ¿verdad? Y cuando me dicen, es que fíjate que no me quieren, no me toman en cuenta, me hacen así, me hacen asá. Ok. Y trato de trabajar la depresión con el chico. Pero me llama la atención, cuando hablo con los padres o con los otros hermanos, igual lo que hablamos contigo el sábado. Uh-huh. Si él es el consentido, a nosotros nos cae más, nos ponen más responsabilidades y a aquel lo tratan mejor. Pero miren, la concepción del chiquito dice, no, es que a mí me ponen a hacer los mandados, a mí me maltratan, a mí es el que me hacen bullying. Pero ya vieron, simplemente son concepciones. Yo les quisiera pedir a los que nos están escuchando ahí en sus casas o en sus trabajos, ¿cómo son sus pensamientos? Analícense, ¿son más positivos o son más negativos? Porque tal vez de ahí está viniendo todo este problema. Yo le veo dos fuentes, Fer, la fuente del miedo, que es la fuente de la mente, donde están todos nuestros archivos, nuestras sombras, el ego, o la fuente del amor, que es donde vienen todas las virtudes. ¿A quién le damos más volumen? La historia famosa del lobo blanco y el lobo negro. ¿A quién vas a alimentar? Uh-huh. ¿A quién le prestas más oído? ¿Con quién estás más entrenado? Tristemente, con el que hace más daño. Ahí está más alta nuestra conexión y de ahí es donde se disparan con muchísima habilidad. Creo que tenemos un sobreentreno de pensamientos negativos que, como tú bien dijiste, nos llevan a una emoción no precisamente la más linda, dulce, agradable, sino que a algo que nos desespera, nos enoja, nos entristece, nos aburre, nos lleva a criticar, a rechazar, a defendernos. Entonces, toda esa temática nos lleva a estar en un estado de ánimo que no es precisamente el más dulce, amoroso, como una tierra fértil para que ahí surja todo. Al contrario, es donde todo se nubla, empieza uno a pensar y a sentir que de aquí en adelante solo te puede ir peor, peor y peor. Y no nos enseñaron a hacernos responsables, a buscar el origen, que somos nosotros desde donde están surgiendo las dos fuentes. ¿A cuál quieres alimentar? ¿A cuál le vas a dar tu corazón y tu atención? Es tu responsabilidad. Para que tal vez les quede claro a las personas y que lo puedan utilizar como una figura literaria, Carol, yo creo que ayuda mucho esto en el tema de las metáforas, lo del lobo blanco y el lobo negro. Cuéntaselas para quienes no saben. Hay una historia indígena, yo me acuerdo que era iroquesa o cherokee, era en el norte de Estados Unidos, donde un chico le pregunta al abuelo, ¿cómo era la historia, Carol? ¿Cómo es? Ahorita recordame el inicio y después lo continúo. ¿Cómo era? Él tenía la duda que estaban los dos lobos, el blanco y el negro. O sea, obviamente el abuelo, que era sabio, comprendía de todo esto, ¿verdad? No, que tenía sueños acerca de, siempre veo a un lobo blanco y a un lobo negro que se están riñendo entre ellos. Y el abuelo, que le va a ayudar a interpretar el sueño, le dice, ¿y quién gana? ¿Verdad? Entonces el abuelo viene y se lo pone en explicación al chico. El lobo blanco son tus pensamientos positivos. El lobo negro son tus pensamientos negativos. ¿Quién va a ganar? El que al final del día tú alimentes más. Pues yo me imagino que muchos tendrán,
el lobo pero disecado, el blanco. ¿Sí? Que mal ya no dice nada, el pobrecito. Sí, en cambio el otro va a estar obeso. Sí, el otro, el lobo negro. Entonces, desde ahí empieza todo el tema, si estoy deprimido, si estoy triste, y cómo lo podemos resolver, como te decía, con ese pensamiento tan arraigado. En primer lugar, nosotros en terapia, o ustedes pueden ir con cualquier profesional, hay terapia cognitiva racional, hay varios tipos de formatos que se pueden ayudar a que usted vaya cambiando su pensamiento. Pero les voy a dar un tip que les puede servir. ¿Se acuerdan cuando les dije de que si ustedes a ese pensamiento en su diálogo interno se escuchan con su propia voz? Bueno, quiero que se hagan la imagen de poner a una persona frente a ustedes que les caiga mal, que a ustedes les daría ganas de hacerle una revancha, de meterle zancadilla, de tirarlas en un charco con agua sucia, alguien que les caiga mal, pero que no sea pariente, sobre todo papá y mamá, por favor, ¿sí? ¿Y qué se van a imaginar? Bueno, la próxima vez que ustedes se sientan mal, menos de 6, ¿qué tienen que hacer? Identifiquen qué es lo que están pensando. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de: yo estoy pensando que estoy muy fea, que estoy muy gorda, que nadie me va a querer, que no voy a ser atractiva para los hombres, por ejemplo. Entonces vengo, como estoy sintiendo menos que 6, me siento mal, me doy cuenta de lo que estoy pensando, y en este instante lo que hago es, me voy a imaginar aquella compañera de la escuela que me trataba mal, que me insultaba, me humillaba, y cada vez que yo la veía, me enojaba mucho. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me imagino a esta, pongámosle nombre a Mariana la desgraciada, y que me imagino que Mariana me está diciendo lo mismo que yo me estaba diciendo, pero con su propia voz. Y me imagino que Mariana me dice: ay, vos sos una fea, horrible, a vos nadie te va a querer, los hombres ni se van a fijar en vos. ¿Y qué creen que va a generar eso? No. Va a empezar a surgir el Hulk, van a empezar a poner verdes, y la idea que va a pasar ahí va a generarse una sensación de despersonalización del discurso. Entonces vengo yo, y yo te lo promuevo que vengas y le alegues a la imagen de la otra, pero tú ya te separaste de esa postura, claro, de ese discurso tu lobo mental. Negro, ¿verdad? Y quédate en esa postura, quédate enojada y decirle: pues yo te voy a demostrar que voy a ser más bonita, y es más, me voy a conquistar a todos los del departamento, ¿sí? Pero ahí agarras fuerza, ahí te empoderas, pero ahí estás desvirtuando y restándole poder e importancia a esas frases que te estabas diciendo en tu cabeza. Perdón, pero ¿saben qué otra fórmula utilizo yo con muchos pacientes? Yo les digo: paren su diálogo, su diálogo interno, y trasládenlo y pónganle voz de Álvaro Colón. ¿Y qué creen? Y pónganle mariachis y si quieren marimba detrás, y la gente se empieza a reír, pues porque no necesariamente tiene voz de locutor y bonita, ¿verdad? De TGW. Entonces, les da risa y ya les pierden el sentido y la importancia del pensamiento que tenemos, ¿sí? Eso nos puede servir. Okay. Ahora, hay otros temas a nivel de la depresión que creo que hay que tomar en cuenta. Ok, vamos a tocaba hace rato. Un corte. Don Ale le va a tener que recordar a Esvin que era momento de unos acortes, sí, sus tijeras que sacaba Alejandro. Vamos a hacer una pausa y luego terminamos la fase de abordaje con Fer Young para entrar en la siguiente etapa a las preguntas que ustedes ya nos han enviado. El tema de hoy es Bajo la sombra de la depresión. Ya volvemos. Hacemos una pausa. Al volver, mucho más del programa Carolina, la mujer de hoy, por Globo. Tus recuerdos, tu música. Es la hora de Pasiflora. 14 horas en punto. Ay, mija, ¿me puedes sacar la ropa de la lavadora? Sí, mami. ¡Mami! ¿Quién le echó cloro a toda la ropa? Eres otra sin descanso. Para días y noches en paz, paz. Pasiflora. Pasiflora, tranquilizante 100% natural. Delancasco. ¡Ay, ya se me arruinó mi carcachita! ¿Tu nave ya no da para más? Tranquilo, Camilo. En Guateprenda te ajustamos y tu carro arreglas.
En Guateprenda, más que un empeño, encuentras la solución para salir adelante, porque te damos más por tus prendas. Además, tienes la seguridad de encontrar los mejores productos y joyas a los precios más bajos. Ven a tu tienda más cercana. Guateprenda te echa la mano. Pregúntale a tu pediatra por Similac 3, con su mezcla única de nutrientes probióticos y prebióticos, libre de oleína de palma, ayuda a evitar barriguitas duras, porque una barriguita feliz hace a tu hijo feliz. Similac 3, lo nutre bien. Ya estamos de regreso con nuestro invitado, el licenciado Fernando Young. El tema de hoy, bajo la sombra de la depresión. Ok, Carol, ahora vamos a continuar con tal vez otras causas extrañas que a veces no notamos que nos pueden causar problemas de depresión. Miren ustedes, cuán importante, por favor, pongan atención, porque lo transgeneracional y otros temas que Fernando va a empezar a tratar ahorita son vitales, están dentro de ese grupo de cosas que no le encontramos ni pies ni cabeza, creemos que no tienen solución porque no nos hace sentido, no hay referencia que nos pasó dentro de nuestra historia, no es parte de nuestros pensamientos, pero hay cosas ocultas en nuestro sistema familiar que es donde se van a encontrar las raíces. Ok, a veces somos tan egocéntricos, Carol, que pensamos que yo soy mi vida, yo hago lo que sea y yo salgo adelante. Pero lo que no tenemos tal vez muy claro es que estamos sumamente ligados a nuestra familia, a un nivel energético, a un nivel espiritual. Y tal vez yo me cambie de nombre, me cambie de país y me excluya totalmente de mis parientes, eso me sigue donde quiera. ¿Por qué? Porque a un nivel espiritual yo llevo mi familia adentro. ¿A qué temas vamos a hablar ahorita acerca de esto? A nivel familiar, a un nivel transgeneracional. Hay problemas a nivel de depresión. Y voy a contar, para mencionar esto, trabajé con una persona que llegó con mucha depresión. Había ido con psiquiatras, con 2 específicamente. Creo que probaron como con 4 tipos de medicamento. Ninguno le hizo efecto. Yo a esos 2 psiquiatras los conozco y son muy buenos, ¿verdad? Son bastante metódicos y detallistas. Y cuando empezamos a ver y me empezó a contar la historia, pues bueno, Carol, como te digo, los medicamentos no le hacían, había probado varias terapias, no le funcionaba y seguía triste, desmotivado. Estaba casi llegando a un nivel de depresión severa, ¿sí? Él tenía que seguir trabajando, ¿verdad? Tenía familia. ¿Y qué crees? Dijimos, bueno, le digo, probemos lo que sea, porque usted ya probó de todo, entonces hagamos algo diferente. Y llegamos a constelar. Viene él, Carol, y al final de cuentas, antes de la constelación, me dice, mire, fíjese que hay un detalle que se me había olvidado. Típico. Fíjese que soy adoptado. Vaya. Digo, vaya. Ok. Y ahí estaba todo el asunto. Con razón, mira, como te digo yo, no todo necesariamente es con medicamento, ¿sí? Ni con terapia. El señor llegó 2 veces a terapia, algo de lo que me acuerdo. Constelamos. Básicamente fue eso, de que le pusimos a papá y a mamá de sangre en una representación detrás de él y a la par a sus padres de corazón. Carol, llegó otra vez más, ahí nos vemos. Solo necesitaba tomar la fuerza de sus papás biológicos. Por gusto, 25 años en depresión y solo con ese pequeño movimiento ignorar. Se sanó esa persona. Qué bueno. Y unos dirán, ay, qué mentira, y eso es brujería, espiritismo, ¿qué es eso? Pero les quiero contar algo, es que el problema es que nuestros padres es nuestra conexión con la vida. Y si estamos peleando con los padres, pues estamos desconectados de la vida, y la vida es alegría, felicidad, motivación, plenitud, y lo contrario a eso es la depre. Entonces, muchas personas, incluso ustedes no tienen que ser adoptados, si ustedes están peleando, o si sus papás los han dejado muy abandonados o solo tienen preferencias por alguno de sus hermanos, yo les indico por favor que sanen su relación con su padre y con su madre.
Y cuidado, cuando decimos sanar la relación, no significa que ustedes estén a la par de ellos siempre, que siempre salgan a comer los domingos. No, porque tal vez usted puede tener una mamá o un papá tóxico, una persona hiriente, tal vez dominante, muy crítica, y hay que mantenerse mejor alejados. Pero por lo menos resuélvalo a un nivel interior. Que en su corazón solo haya paz a través de su papá y de su mamá. Y si quiere, pues manténgase alejado, pero usted resuelva ese asunto. Ahí vemos muchos cambios a un nivel de depresión. Otra situación común a nivel de constelaciones familiares en la depresión es cuando vemos que alguien está identificado inconscientemente con un ancestro que ya murió. Por ejemplo, ¿cómo vemos y nos damos cuenta que alguien está muy vinculado a algún ancestro? Cuando tiene un mismo nombre, se repite la fecha de nacimiento o muy cercano a ello, o muerte, 5 o 10 días después o antes, igual con el tema de la muerte, la profesión, el parecido físico o ademanes y cosas por el estilo. Yo he visto muchos casos que hemos trabajado así, donde alguien estaba conectado con un muerto, estaba identificado. Como un yacente. Otros casos también hemos visto eso, es cuando yo tuve un hijo y se me muere por X o Y razón, y por ejemplo le llamé Manolito, y me quedé dolida por Manolito, y quedé embarazada de nuevo, y al que viene de nuevo le pongo Manolito. Porque le estoy poniendo, a esos personajes les cuesta mucho, hay mucha ambivalencia, porque no saben si yo Manolito o Manolito mi hermano. El que se murió. O sea, tienen las dos vidas por delante para vivir sobre sus espaldas. Sí, entonces son tipos de cosas que hay que trabajar para cortar, y puedo ser yo mismo, ya no soy mi hermano que está muriendo. Por otro lado, también hay casos donde tal vez no hay ningún tipo de conexión, Carol, y a ti te tocó, y cuando hemos trabajado, mire, quiero constelar la depresión, y cuando vemos aparece alguien muy lejos en la línea de la familia, le tuvimos que entregar su dolor, todo su sufrimiento, y ahí la persona empieza su vida de una total forma diferente. Sí, esos son los casos que vemos a un nivel transgeneracional. Ahora, ¿cómo trabajamos los niveles de depresión? A nivel clínico, Carol, pues en la primera sesión, pues me toca preguntarle a la gente todos sus datos básicos, cuándo empezó la depresión, qué situaciones está pasando en su vida, y en base a eso empezamos a trabajar. Ahora bien, ¿cuándo trabajamos con antidepresivos? Yo, por ejemplo, los casos de depresión que me vienen, solo mando que yo trabajo con un psiquiatra, mando a una persona que se medique con un psiquiatra, porque recordemos que solo un psiquiatra puede medicar. O un neurólogo. Un psicólogo, una psicóloga no podemos, no tenemos licencia no se puede medicar. Entonces, ¿cuándo sí mandamos a medicación? Porque recuerden esto, por favor, no todas las personas necesitan antidepresivos o ansiolíticos, no todas. Hay ciertos casos que uno simplemente lo puede trabajar a terapia. Yo mando a psiquiatra, Carol, cuando hay casos donde la emoción se desborda. Hay casos donde la gente está demasiado deprimida, que para qué van a llegar a la terapia. Sí, me ha tocado casos de gente que, se queda viendo hacia abajo, y yo le pregunto, y mire, ¿y cuándo cree que empezó esto? Pues no sé. Y todo es no sé, no hay ninguna conexión, no hay interés. ¿Por qué? Porque están tan dolidos que no se pueden conectar. Entonces lo que hacemos primero es empezamos a medicar. Un ansiolítico, un antidepresivo empieza a hacer efecto normalmente a las 2-3 semanas. La gente ya está mejor, más tranquila, el nivel de sufrimiento disminuye. Ahí la persona está más clara y consciente para poder hacer terapia. Y ahí podemos resolver sus asuntos. La gran mayoría de los casos, Carol, yo te diría, casos de depresión, de distimia a más o menos severa, ahora la podemos trabajar con los nuevos abordajes, no de la forma clásica, ¿sí? Sino con los nuevos abordajes. Podemos trabajar una depresión 4 o 5 sesiones, así de rápido. Tú ya lo has visto cómo hacemos los cambios ahora de rápido. Uh-huh. Trabajamos la valía y la capacidad en las primeras 2 sesiones. Ahí es una base, pero después empezamos a trabajar el duelo o el tema económico o el dolor. Por ejemplo, trabajamos las rupturas, ¿verdad? Para saldar ya y cerrar un capítulo con mi ex o con la persona que me hizo mucho daño. Ahí la gente viene y siente un gran cambio, pero
lo ven a las 4 sesiones, más tardar, y ya se siente la gran diferencia. En otros casos, Carol, como te digo, cuando es un nivel orgánico, ahí sí, yo me tengo que atener al psiquiatra, porque es por los tipos de medicación, y yo lo que tengo que trabajar con el paciente y con la familia es toda la modalidad nueva de cómo ahora rehabilitarse y adecuarse a un nuevo sistema de vida. Ahí que tenemos que trabajar mucho a nivel de pensamiento y de higiene mental, de cómo mantenerse siempre estable, ¿sí? Okay. Pero es, te digo, de 20 casos de depresión, que es el caballito de batalla de los psicólogos, igual que el síndrome de ansiedad generalizada, de 20 casos mando 1 o 2 al psiquiatra, ¿sí? No siempre, Carol. Mucha gente le tiene miedo a los antidepresivos porque creen que se van a volver adictos a eso, porque los van a dejar zombie, porque les va a cambiar la personalidad. Perdón, disculpen, esos son los mitos de los años 80 de los antidepresivos, ¿sí? En esa época sí, uno se volvía adicto a los calmantes, ¿te acuerdas? Era tan famoso todo ese tema de las fluoxetinas, pero ahora ya es totalmente diferente. Sí, ahora podemos confiar. Incluso yo le digo a la gente, cuando trabajamos con depresiones severas, la medicación va a ser de unos 3-4 meses y ahí el doctor empieza a reducirla hasta llegar a 0. ¿Por qué? Un antidepresivo nunca, por favor, nunca uno se lo tiene que dejar de tomar así de la noche a la mañana porque hay un efecto rebote normalmente. Ok. Tenemos en la fase de preguntas, me recuerda Judith que por favor les diga, está a su disposición el contenido del resumen que abordó hoy Fernando Young sobre el tema Bajo la sombra de la depresión. Por favor, si lo quieren, envíen un mensaje de texto desde su celular al 5025 poniendo la palabra contenido. Acá dicen las preguntas, Fer. Le diagnosticaron cáncer a mi mamá. Estamos muy agradecidos todos con Dios por la vida que le ha dado a nuestra madre. Es una extraordinaria mujer, madre y padre, y por supuesto le amamos, pero humanamente nos está costando asimilarlo. Estamos en ese proceso con ella y necesitamos saber cómo acompañarla y ser de ayuda. ¿Es normal la depresión ante esta enfermedad? Por supuesto. Como decíamos, es normal ante cualquier enfermedad crónica y degenerativa. ¿Por qué? Porque empieza el pensamiento de ¿y si me muero? ¿Y si no hay cura? ¿Y si me va a doler? ¿Y si voy a sufrir? ¿Y qué van a hacer mis hijos? ¿Y qué van a hacer mis hijos? Sí, entonces ese tipo de pensamiento te va a llevar a una depresión. Hay que saberlo encarar. Incluso, por ejemplo, aquí hay un problema, porque esta enfermedad por consiguiente me va a llevar a tener una depresión. Y si estoy en depresión, ¿qué creen? La enfermedad se va a hacer más intensa todavía. ¿Por qué? Porque está bien claro, cuando hay una depresión, tu sistema inmune baja, tus plaquetas, todo, entonces viene y las enfermedades van a ser mucho más fuertes. Entonces cuidado porque es un sistema de cascada que va a venir, ¿sí? A hacerse más fuerte. A la par está también, Fer, las personas que han sido diagnosticadas con estos. Wendy, que es una de nuestras terapeutas también del programa, ella tuvo esclerosis múltiple. ¿Tuvo? Sí. Wow. Tuvo, bien. Está totalmente sana. Excelente. Ella empezó en el deterioro hasta parar en una silla de ruedas. Con una enfermedad supuestamente que no tiene cura. Supuestamente. Hasta quedar postrada en la cama. Wow. Y viene de reversión a silla de ruedas, andador, a bastón y está 100% normal. Y ahora corre el 5K. Casi. Entonces, con ella hemos platicado de ese tema. He tenido la oportunidad de entrevistar a mujeres sobrevivientes del cáncer y la actitud, el factor común denominador en estas personas, Fer, es que más allá del resultado de si se van a salvar o se van a morir, están altamente positivas. Confían, sueltan y ponen todo de su parte para poder solucionar la situación, no entran en esa depresión. Alguien me decía, acabamos de hablar con Álvaro, Gustavo se llama él, platicamos con Gustavo hace poquito con Álvaro, y nos decía él, antes de entrar a sus procesos fuertes, salía a correr, Fer, a hacer ejercicio, porque toda esa adrenalina que da el ejercicio, todo eso, le hacía que todos sus procesos químicos y todo esto los vivía de una manera totalmente distinta. Gente que hemos oído que entra oyendo chistes en su Walkman,
otros que entran orando, otros, o sea, formas de hacer hay. Pero más allá si te salvas o no, es cómo vas a vivir el proceso. En lamentación, dolor, tristeza, miedo, o en aceptación y poner todo de tu parte para que lo que tenga que pasar pase. Así es. Y si está de Dios que te sanes, te vas a sanar. Porque los médicos te pueden decir, ¿cuánta gente hemos oído? Le quedan 2 meses de vida, viven 20 años más y se mueren de otra cosa. Así ¿verdad? Es. Norman Cousins, el que hizo el libro de la anatomía de una enfermedad, que fue declarado después doctor honoris causa por todas las investigaciones, y a raíz de eso surgió la psiconeuroinmunología, que es en base al pensamiento positivo cómo te puedes sanar. Él mismo descubrió que, por ejemplo, los casos de remisiones de cánceres, remisiones completas, ¿cuál era el factor común? No aceptar el diagnóstico. Miren qué increíble. Yo también les digo, tampoco es cuando yo imagines estoy tirado en cama con una enfermedad y digo, no, yo voy a estar bien, me voy a sanar. Tampoco hay que llegar a ese nivel de irrealidad. Pero también el cuerpo sigue al pensamiento. Total. Dice alguien más, yo creo que tengo un problema. Sufrí maltrato físico en mi niñez. Desde niña quería crecer rápidamente o morirme. Sufrí abuso sexual a los 18 años. Me siento culpable, tonta, sola. Sí. En ocasiones yo trato de olvidar esos episodios de mi vida. Trato de salir adelante, pero en las noches tengo insomnio, duermo hasta la 1 de la mañana, me duele el pecho, como que me diera un golpe, y le pido perdón a Dios porque tengo una hija y quiero que ella sea feliz. Le comenté a mi mamá de mis heridas, pero siento que no le da mayor importancia. Me siento sola, acostumbrada al dolor como un robot que solo sigue órdenes, que no sabe tomar decisiones y que desea sentir amor sin miedo a ser juzgada y dañada. Necesito ayuda. Carol, ¿qué pasa si compartimos? Porque van a haber muchas personas que no van a tener la capacidad para buscar ayuda. A ver si podemos compartirles aquel lugar que tú siempre mencionas. Prosame. Que donde les pueden dar ayuda. Por precios de 50, 75, 100 quetzales. Hay un equipo de psicólogas muy bueno. Qué bueno. Donde están haciendo todo por las personas que están comprometidas con su proceso, que realmente quieren salir de ese estado de víctima, ese estado interior con el que hemos estado viviendo. Fer, nuestro niño interior herido, es el que ha gobernado nuestra vida tristemente. Entonces, por cantidades muy pequeñas en dinero, usted puede recibir su terapia. El teléfono de Prosame se lo vamos a dar ahorita, en este momento. Mientras Judith me lo provee, voy a plantear la siguiente pregunta. Gracias por este programa. Cada uno de ellos nos ayuda. Quisiera superar esta depresión de la que no he logrado salir. Estuve en una relación de 3 años o un poquito más. Él fue mi amor de adolescente y al estar de nuevo a su lado no pude evitar amarlo de nuevo, pero esta vez con más madurez le entregué todo de mí, lo mejor para que él se sintiera feliz, pero le presenté a mi mejor amiga, me engañó con ella y me dejó por ella. Perdí a 2 personas que eran importantes en mi vida, pero igual no se quedó con ella. Me deprimí demasiado, ya que éramos muy afines en todo sentido, y mi dolor lo oculté. Me enfermé hasta llegué al hospital, me engordé demasiado. He tratado de superar eso y recuperar lo que yo era antes. Por favor, ayúdenme. ¿Cómo superarlo? Tener paz y perdonar. Lograr recuperarme a mí y a mi cuerpo. Gracias. Bendiciones. Ok. En este caso, por ejemplo, esta persona llegar a la clínica, Carol, por supuesto tenemos que empezar a trabajar en ella. Básico, tema de la valía y la capacidad, lo trabajamos con Theta Healing, hacemos su lista de traumas y las creencias en cada aspecto y lo quitamos en 2 sesiones, así de sencillo. Después de eso trabajamos el conflicto del miedo a la soledad, los traumas del abandono de ella, de los novios anteriores, de los padres sobre todo, y las creencias de necesito a alguien para ser feliz, me siento vacía, necesito que me protejan. La soledad es mala, es fea, no la puedo manejar.
Y después, ¿qué crees que instalamos? Todo lo contrario en esa sola sesión. La soledad es hermosa, es necesaria para crecer, es la oportunidad para llenar mis vacíos, para conocerme más, para conectarme con Dios. Y establecemos nuevas creencias en ese sentido. ¿Qué crees? Y también trabajamos, por ejemplo, en el caso de ella, el duelo está por la tristeza del abandono de las dos personas, y también hay dolor, resentimiento por el engaño y todo ese tipo de cosas. ¿Te acuerdas? Ahí lo que hacemos con esa persona también es, le cambiamos la imagen interna del ex. Del divino. Porque esta persona, amor de su vida. Obviamente nos dimos cuenta que, mi amor de adolescente, y cuando lo vi no pude evitar sentir lo mismo de nuevo. Eso es idealización. ¿Por qué nos damos cuenta que es idealización? Porque le quemó el rancho, tanto a la amiga como a ella. Y a las dos las dejó. Entonces, estamos viendo que el tipo ya era tal vez un pajarillo de flor en flor, ¿verdad? Pero ella no se dio cuenta, ella se dejó llevar por la imagen. Lo que hacemos con muchas personas, sobre todo incluso con rupturas, Carol, yo les digo, prefiero que estés enojada que estés triste. Entonces lo que le hago es, les hago un ejercicio donde ven al ex o a la ex, y ¿qué creen? Miran a una imagen, lo veo guapo, lo veo lindo, sí, y cuando les empiezo a decir, ahora míralo cuando te dice que te va a dejar por tu mejor amiga, y que ya no estás tan bonita, y que ya no quiere seguir contigo, y la gente empieza a cambiar la cara, y le hago unos movimientos para que se les grabe esa sensación, y ahí ya no les gusta tanto. Pero sí busque ayuda, por favor. Sí, hay que buscar ayuda. Con la persona anterior que nos había escrito también, sí, pues en Prosame es donde les pueden dar esta ayuda a bajo precio, 23 32 32 82. Desconozco, eso lo vamos a averiguar con Julita, si en Prosame sus profesionales, sus psicólogos, también manejan ya técnicas como manejamos acá en el programa con todos ustedes, Fer, que son nuevas metodologías de sanación donde ya no se tiene que pasar uno años y años en terapia, porque de verdad en pocas sesiones uno sale de esa crisis que lo tiene, donde uno está metido. La persona que nos escribió antes, la primera, ¿te acuerdas? Que se sentía muy sola, que tuvo una hija. Ella dijo, tuve un abuso sexual a los 18 años. Eso ya no es un abuso sexual, eso fue una violación, porque ella ya es una mayor de edad que se podía defender, ¿sí? Entonces ella padeció de una decepción. Ella decía que también no podía dormir, que tenía insomnio. Ella, además de depresión, porque se siente que, mira, no puede salir adelante, está encerrada, mi mamá no me escucha, no me pone atención. Ahí obviamente entendí que la mamá también no maneja emociones, ¿viste? No es cariñosa, no se comunican entre ellas, porque ella se siente muy sola. Ella tiene insomnio, porque creen, no puede descansar y no puede dormir, no se puede relajar en la noche, porque en el fondo hay la sensación de miedo a que algo malo me suceda. Claro. Cuando trabajamos eso, y eso obviamente se tuvo que haber dado por el tema de la violación o antes, varios traumas que le pudo haber marcado para no poder confiar, no poder estar relajada, no sentirse capaz de poder defenderse. ¿Ustedes estaban atentos a si dije o no el teléfono? ¿O solo...? ¿Sí lo dije? Ok, gracias. Sí. Dice alguien más, tuve depresión por la infidelidad de mi esposo hace 11 años. Mi familia me sacó de la casa. Yo tenía ganas de morir. No dormía, fumaba mucho, me aislaba y nada me animaba. Me ingresaron a psiquiatría, recibí terapia individual y grupal y mejoré. Cuando regresé a mi casa busqué otro trabajo, trabajaba en 2 lugares porque tenía mucho tiempo libre. Eso me ayudó y poco a poco fui recuperando mi vida. La terapia ocupacional fue mi salvación. Saludos. Sí, excelente. La terapia ocupacional ayuda muchísimo, claro, pero también hay que tener en cuenta algo, porque cuando ayuda cuando decimos, si tengo la cabeza desocupada voy a pensar cualquier tontería. Entonces ahí sí es mejor si voy a hacer algo, si me mantengo ocupado, si me retomo un hobby, si voy a ayudar a un orfanatorio. Pero cuidado, también seguimos evadiendo. ¿Qué pasa allá hizo adentro? Las dos cosas. Ella hizo terapia individual y grupal y también terapia ocupacional. O sea, hizo todo. Pero a pesar de eso, continúe indagando adentro, ¿verdad? Claro, buscando raíces. Siempre, estando en control, en contacto profundo con sus emociones. Nítido. Y Leana dice, mi mamá tiene 75 años y antes de que mi papá falleciera, ella, si le dolía la cabeza, como hoy en día, pero
sí le dolía la cabeza como hoy en día, pero nunca se acostaba. Dice que no siente dolor ni tristeza por mi padre. El sábado cumplirá 3 años de fallecido y hace un poco más de un año empezó con más dolores de cabeza y se la pasa llorando. Ha llegado al extremo que solo se levanta a comer y se la pasa en la cama. Dice que por el dolor de cabeza. Quizás para que no nos preocupemos, pero no duerme por la noche. Siento que ella está en depresión severa. No quiere nada, lo único que le gusta hacer es ir a la iglesia, pero a veces se nos ha desmayado. Hay que desconectar. ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer o cómo puedo ayudarla? Gracias. Ay, pues mi linda, esa señora sí tiene que estar en terapia, por supuesto. Yo lo que estoy viendo con las características que nos mencionó, es una señora que siempre ha trabajado, muy responsable, le echa ganas, arrecha todo. A veces ella me imagino que era de las personas que lavaba ropa, planchaba, trabajaba 12, 1 de la mañana y nunca se quejaba. ¿Sí? ¿Viste? Ella no puede expresar sus emociones y todo se lo guarda. Me imagino, porque es obvio, esa persona debe tener ataques de ansiedad. ¿Sí? Porque la persona que se guarda todo y no expresa es cuando de repente te desbordás y empezás a llorar y sentís angustia. Pero sí, ella necesita ayuda. ¿Por qué? Nos damos cuenta que está somatizando con los dolores de cabeza, lo que no puede expresar lo está gritando su cuerpo. Ok, dice Magda, hace 3 años perdí a mi novio, viví un duelo espantoso. Sus programas me ayudaron mucho, me ayudaron a manejar el duelo y a buscar más a Dios. Me encantan los programas con el licenciado Fernando Young, sigo aprendiendo con ellos. Ay, muchas gracias. Un programa muy interesante, dice alguien más. Una pregunta, la agorafobia, un trastorno de la ansiedad que suele aparecer después de uno abiertos o más ataques de pánico. ¿Es causada por la depresión? Gracias. No necesariamente, ¿sí? Básicamente la agorafobia que estamos hablando es una fobia, es un miedo irracional a lugares abiertos, ¿sí? Y a la exposición de más gente en un lugar público. Básicamente, los seres humanos somos seres sociales, gregarios, por naturaleza. Mucha gente. ¿Cómo caemos a eso? Porque es naturaleza, es biología. Acuérdate que... es parte de eso. Nuestra biología es social, Carol. Acuérdate que lo hemos dicho. No, sí. Una enfermera te pone la mano en el piel, 30 segundos después tu presión arterial empieza a bajar y te empiezas a calmar. ¿Sí? Entonces, por eso es que la mamá cuando el niño se golpea, llega, le soba, le da el besito en el rostro. El niño se va calmando. Sí, se va. Sí. Perdón, ahorita... Ok. Se fue. Ok, dijiste lo de la agorafobia. Ok, ¿viene de dónde? Ajá, el toque. Somos seres sociales y cuando las personas se aíslan, no es común y no es normal, ¿sí? Siempre estamos los mamíferos juntos en manadas, ok, pero si alguien se aísla, no es común. La agorafobia es eso, justamente. Yo no puedo salir a lugares públicos, no puedo salir a lugares abiertos, me escondo, me oculto. ¿Eso se cura? Sí, por supuesto. Ahora bien, ¿de dónde viene? Miedo a que algo me haga daño, me lastime. Toda la gente que no sale de su casa, que es que yo no creo en los amigos, solo con mi familia, esa gente tiene miedo a que le hagan daño. O tuvieron padres muy castrantes donde se generó la idea de que solo con la familia y aquí no salís y no puedes salir a jugar a bicicleta ni conocer a los del barrio. Desde ahí se empieza a marcar. Yo conozco a una mujer que tiene eso y es causado por lo que estás diciendo ahorita, porque ella era violada repetidas veces de una forma violenta por uno de sus hermanos. Así es, y por eso no quiere salir. Tenemos mucho miedo. Todas las personas que no salga, que le gusta encerrarse mucho en su casa, ustedes pueden poner el pretexto y la justificación, es que soy tímida, es que soy introvertida. Mentira, hasta los tímidos les gusta salir a comerse un helado. Si estamos muy ocultos es que me quiero defender. Es de trabajar nada más el miedo, los traumas y las creencias, e instalarte el sentimiento de autoeficacia. Pocas sesiones, Carlos, se puede resolver eso. Dice Isabel, hola, buena tarde, excelente programa, les comento mi situación. Tengo problemas para recibir reconocimientos y muy pronto probablemente me den uno. Me da un miedo espantoso el hecho de pensar que estaré en ese lugar recibiéndolo. Es más, a veces me deprimo porque quisiera que no me lo dieran. ¿Por qué me pasará esto? Gracias por sus comentarios. Bendiciones. Pues Isabel, si usted no puede recibir un halago,
un piropo o un reconocimiento, usted siente que no es valiosa, que no se lo merece, que no es digna de ello. ¿Por qué? Mire, vamos checando esas creencias. Me siento poca cosa, inferior, ¿sí? No me gusto, no me amo, no me aprecio, no me quiero. Pero no puedo ver eso y veo, ay no, es que me da pena, ay no, es que qué nervios, ay es que qué horrible, y peor si me ponen a hablar enfrente del público para dar las gracias. Y ahí tengo miedo a fallar. Esa es la primera máscara, Fer, pero atrás está todo lo que tú dijiste. Sí. Por ejemplo, Isabel, analícelo. Si a usted le cuesta recibir un reconocimiento, ¿verdad que a usted también le cuesta decir que no? ¿Verdad que usted se pone de último? ¿Verdad que usted siempre quiere quedar bien con las demás personas? Justamente, son los rasgos cuando no hemos trabajado nuestra autoestima. Sí. Pero mire, es bien fácil trabajar. Mire qué fácil aliar para que usted pueda reconocer, merecer y aceptar, porque debe tener grandes talentos, Isabel. Imagínese, acá a cualquiera cree usted que le dan un reconocimiento. Seguramente lo que usted hace es algo muy valioso y por eso es que está mereciendo el reconocimiento. ¿Por qué ese rechazo a eso? Y yo le pregunto a Isabel, ¿y cuándo se va a sentir usted suficiente para recibir un reconocimiento? ¿Cuándo? Tal vez va a recibir el premio Nobel o el tercer doctorado. Ay, no, qué pena, dijo ahorita. Mi gorda. No, pero empieza a quererse. ¿Sabe qué? Empieza a mentalizar y simplemente diga gracias. Sí, y acéptelo. Todos tenemos cosas buenas. Si se lo están reconociendo, no es porque le están mintiendo, quieran quedar bien con usted. Algo bueno hizo. Acéptelo. Empecemos con eso, ¿sí? Dese su lugar. Claro que sí. Muchísimas gracias, Fer, nuevamente por haber estado con nosotros. El teléfono de la clínica del licenciado Fernando Young, 2336-7399. Repito, 2336-7399. Encuéntrele también en Facebook, por favor, como Fernando Young, Psicología Integrativa. El tema que tratamos hoy, Bajo la sombra de la depresión. ¿Tú también tienes canal de YouTube? Ya tenemos canal de YouTube, ya pueden buscar ahí los programas de Carol también. Fernando Young, Psicología Integrativa. Ahí tenemos por lo menos ahorita creo que unos 15 programas. Nítido. Que ya los pueden escuchar. Nosotros también tenemos nuestro canal de YouTube, Carolina, la mujer de hoy, Guatemala. Así es como nos encuentra. Tiene lo de Fer y lo de todos los invitados para que cada vez más personas tengan acceso y la oportunidad de escuchar todas estas herramientas que aquí se comparten. Nuevamente, gracias, Fer, por haber estado hoy con nosotros. Gracias a ti, Caro. Ser feliz es una elección. Estar presentes aquí y ahora. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Despertando hacia el poder.